El tema, el cáncer, el cáncer. Y le aprecio mucho al doctor Juan Sincer Sierra, es oncólogo, médico del Instituto Nacional de Cancerología. Querido Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Me Mucho da mucho gusto, muy gusto bien. saludarte. A ver, Igualmente. las cifras del cáncer van en aumento, Juan. ¿Por qué? Pues mira, van en aumento por varias razones. Uno, la edad es el factor de riesgo más importante. La población ha envejecido. Entre mayor es la persona mayor el riesgo de cáncer. Y la exposición a una serie de situaciones ambientales. El tabaquismo, la contaminación, la obesidad, el estilo de vida ha contribuido al incremento en el cáncer. Con la edad, bueno, que siga, pero sí podemos hacer algo para no envejecer tan rápido. Y a lo que voy, una cosa es la edad cronológica, no es lo mismo tener 80 años de haber nacido que tener 80 años de envejecimiento celular por daño secundario a tabaco, a exposición solar que daña la piel, a obesidad, a todo lo que son los elementos de inflamación crónica. Y en esto me quiero detener un momento porque hay mucha gente que entiende claramente por qué el tabaco puede causar cáncer, por qué el sol puede causar cáncer. Pero dicen, ¿y por qué la obesidad causa cáncer? Lo que pasa es que uno de los elementos que pueden contribuir al cáncer es el sistema autoinmune. Sabemos que personas que tienen deficiencia en su sistema inmune son más susceptibles al cáncer. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Cuando nosotros tenemos alguna agresión, por ejemplo, nos pica un mosco, nos lastimamos, se nos hincha la piel, hay una reacción inflamatoria en esa zona que nos protege y evita el problema. Pero cuando las reacciones inflamatorias persisten, cuando duran mucho tiempo, cuando se mantienen por años, se revierte el efecto y en lugar de ser protector es perjudicial y esa es una de las razones por las que puede haber cáncer. La obesidad produce una inflamación crónica en el cuerpo. Hay un estado latente de inflamación crónica que hace que haya un mayor riesgo de cáncer. Se considera, hablando de inflamación, que el 25% de los casos de cáncer son secundarios a inflamación crónica. El mayor porcentaje es por infecciones. Infección del virus del papiloma humano que causa cáncer cervicuterino y de otras áreas del tracto genital, de la orofaringe, de la cavidad oral, el virus de la hepatitis B que causa cáncer de hígado. Y lo importante de esto es que además ya hay vacunas para estos dos virus, por ejemplo. Entonces, este es un claro ejemplo cuando mucha gente pregunta, ¿ya hay vacuna contra el cáncer? Sí, sí la hay. Y la hay de manera muy efectiva, cuando menos contra dos grandes grupos de cáncer, los secundarios al virus de la hepatitis B y al virus del papiloma humano, que son responsables de muchas millones de muertes. El cáncer cervicuterino es uno de los primeros en nuestro país y la causa en prácticamente todos los casos es el virus del papiloma humano. Entonces, la inflamación crónica, básicamente infecciones, eh, obesidad, va a causar esto. Y de los elementos que ayudan a reducirlo es el ejercicio. El ejercicio hay que verlo como toda una medicina porque tiene efecto anticancerígeno, tiene efecto para controlar la presión arterial, tiene efecto para controlar problemas metabólicos como la diabetes. Entonces, como parte del estilo de vida que nos puede proteger es el ejercicio. Y claro, y quiero subrayar el tabaquismo. El tabaquismo es responsable de como el 30% de todos los cánceres. Cuando menos hay 15 diferentes cánceres que son secundarios al tabaco, no nada más aquellos localizados en áreas en donde el humo entra directamente en contacto con los tejidos, como es la garganta, como es la tráquea, como son los pulmones, sino el resto del cuerpo. Las diferentes sustancias cancerígenas que hay en el humo del tabaco se absorben, circulan, se eliminan por los riñones, por la vejiga. Por eso, por ejemplo, la mitad de los cánceres de vejiga son secundarios al tabaquismo. Los cánceres de riñón, cánceres de páncreas y de diferentes sitios. Entonces, desde el punto de vista de biológico, desde el punto de vista de prevención, estos son elementos muy importantes. Y quiero aprovechar, Joaquín, porque sé que el tiempo es oro,
que además de hablar de la parte biológica, además de hablar de qué se trata, es muy importante subrayar que hay grandes avances en relación al tratamiento de cáncer. A ver, Realmente se han dado grandes pasos. Hace unos 10 o 15 años había mucho escepticismo en el medio científico sobre qué tanto realmente se podría seguir avanzando en el desarrollo de nuevas drogas. Y afortunadamente se ha avanzado de manera gigantesca. Hay una serie de medicamentos, por ejemplo, en todo lo que es el área de inmunoterapia, precisamente para despertar al sistema inmune y que ataque a los diferentes tumores. Sucede que muchos tumores, las células son muy inteligentes y producen sustancias que paralizan el sistema inmune específicamente para atacarlos a ellos. Entonces, hay medicamentos y en eso consiste básicamente lo que es la inmunoterapia, es que le quite estos frenos al sistema inmune para que ataquen al cáncer. Es un poco como si un ladrón quiere asaltar un banco y anestesia a los policías, se duerme y entra, y lo que se hace con estos medicamentos es precisamente despertarlo para lograr este efecto. Ahora, un punto importante, y esto es algo que hay que enfatizar en un día como hoy, es que todos estos medicamentos son un gran avance, pero no alcanzan a ser del todo un gran avance porque el costo es altísimo. Y a lo que yo voy e insisto mucho en ello, es que un verdadero avance en la civilización es cuando puede tener acceso toda la gente que lo necesita. Por ejemplo, los celulares son un extraordinario avance porque todos tenemos un celular. ¿De qué serviría que nada más pudieran tener celular eh, aquellos que pueden gastar 1 millón de pesos en el aparato? Hablaría nada más con unos cuantos amigos. El problema con muchos de los medicamentos oncológicos es el costo, el acceso. Hay mucha gente que no tiene acceso a ellos. Y es una situación mundial, es una situación no nada más de México, pero hay que poner el dedo en el renglón porque cada vez es más complicado, cada vez es más difícil y cada vez hay más restricciones y limitaciones para que esto realmente se pueda expandir. Y cuando hablamos de cáncer y cuando hablamos de prevención, nos demos cuenta que hay mucho que se puede hacer para curar a gente a la que ya le dio, porque existe lo que se llama la prevención primaria y es evitar que se produzca. Por ejemplo, no fumas, no te va a dar. Pero hay muchos tumores en los que podemos hacer lo que se llama la prevención secundaria, es decir, el diagnóstico muy temprano. Lo que sucede, por ejemplo, con una mastografía, puedes identificar una lesión muy pequeña con excelentes posibilidades de curación. Una lesión muy temprana en el cuello de la matriz también tiene casi el 100% de posibilidades de curación. Entonces, esa prevención secundaria es excelente. Pero hay gente que se diagnostica con tumores avanzados con metástasis y aún en esas condiciones, a pesar de lo avanzado, las posibilidades de curación pueden ser muy buenas dependiendo del tipo de tumor y si existen medicamentos para ello. Por eso yo insisto mucho, porque hay mucha gente que se decepciona y cree que si ya tiene un tumor avanzado no se va a poder curar. Y es no solamente es la detección temprana, sino la detección oportuna. Y lo oportuno también radica en que el tipo de tumor que tiene alguien sea de los susceptibles a tratamiento y para el que existen medicamentos adecuados. sí. Y por eso hay que cerrar filas en este sentido para lograr que todo esto realmente pueda ser accesible a la gente. A ver, Y, doctor y Sincer, hablabas de vacunas, hablabas la del papiloma y la de la sí, diabetes, ¿o no la cuáles? de la hepatitis, La de la hepatitis B, hepatitis, perdón. que te Sí, evita el cáncer de hígado. sí. Ahora, hablas de lo que ha avanzado hoy. Les quiero contar que a mí el doctor Juan Sincer me salvó la vida en 1993, Juan. Sí, Sí, desde entonces tengo el gustísimo de conocerte y sí. disfrutar de tu amistad. Te quiero comentar esto, preguntar esto. Hoy me hubieras hecho el mismo tratamiento que hace 32 años casi. Lo hubiéramos modificado. Mira, a tu edad hace 30 años el tratamiento hubiera sido más agresivo. De todos modos, te curaste. Sí, Lo que pasa es que cuando se incorporan drogas nuevas, aumenta el porcentaje de los pacientes que se curan, pero de todos modos se curan muchos. Y con la edad, ese es uno de los puntos para individualizar el tratamiento. También se ha visto que hay ciertas drogas que a cierta edad pueden producir muchos efectos secundarios a cambio de poco beneficio. Entonces, hace tu misma situación,
30 años después, con los medicamentos que hay ahora, pero más joven, hubiera sido un poco más agresivo. Pero la esencia del tratamiento que tú recibiste sigue siendo para el cáncer de colon la piedra angular para curarlos. O sea, lo que se ha agregado es un plus que en porcentaje es menor que lo que tú recibiste y lo que es la piedra angular de ese tratamiento. Sí, No sé si me expliqué. yo me refería a que si con los avances de hoy, suponiendo que existieran entonces hace 32 años no hubieras hecho el mismo tratamiento o hubiera sido diferente por los avances. Quizá un poco más. Tuviste la suerte de que no hubo necesidad de ese más y te curaste de todos modos. Evitaste efectos secundarios. Bueno, pues No sé si me expliqué. no, Tuviste suerte. no, Juan, digo, no, no tuve suerte, tuve un médico, Es- que eres O tú. sea, mira, es que es una situación muy interesante porque hay gente que gracias al tiempo transcurrido tiene la oportunidad de que haya un tratamiento que lo puede curar. Y por otro lado, hay gente que con el tiempo transcurrido quizá va a recibir más tratamiento del que necesita y con más efectos secundarios. Entonces, digo, no hay algo absoluto. No, no, pues no. Pero el hecho es esto, mira, en un tumor como el que tú tenías y tú estabas en una situación muy favorable, en gente con enfermedad avanzada, el cáncer de colon, que tienen enfermedad avanzada desde el principio con metástasis en diferentes lugares, hace 30 años la esperanza de vida eran de unos meses. En la actualidad, aunque algunas de esas personas o muchas de esas personas no alcancen a curarse, pueden vivir muchos años. Pueden vivir 6, 7, 8, 10 años. Lo cual hasta se vuelve complejo porque se tratan y si recaen existen otras opciones y se les dan otros medicamentos y se acostumbran. Se vuelve una enfermedad crónica y si un día llega la situación en donde ya no hay una opción realmente curativa, se sorprenden mucho, se decepcionan y dicen, ¿cómo yo ya me acostumbré a vivir con esto y sé que siempre hay una alternativa? O sea, son de las situaciones, digamos, paradójicas en relación al avance de todo esto, ¿no? Me salió un poquito, pero es parte de lo que ha significado que el cáncer sea una enfermedad crónica. En fin, pues el punto es que quizá lo más importante es lo que decías, el cigarro. El cigarro, de las causas evitables, la más importante de todas. Una vez me Causa dijiste, muchos sí, cánceres, nunca es tarde para dejar de fumar, porque además el cáncer, además, el cigarro, además de causarte cáncer, la gente que sigue fumando cuando se diagnostica tiene peor pronóstico que la que deja de fumar. ¿Por qué? Porque la efectividad de los tratamientos, de la quimioterapia, de la cirugía, de la radiación, que son tratamientos que se utilizan para el cáncer, va a disminuir si la persona sigue fumando. ¿Por qué? Porque la oxigenación de los tejidos disminuye, porque el daño que se produce en los vasos sanguíneos limita el acceso de los medicamentos a los tejidos. Entonces, nunca es tarde para dejar de fumar. Por eso insistir en la importancia de controlar el tabaquismo, que inclusive la pura nicotina es tóxica. Por eso toda esta corriente de parte de los que trabajamos en esto de llamar la atención de que los vapeadores no son ninguna medida segura, son tóxicos y no es una opción para que la gente satisfaga su adicción. bien querido Juan, pues te mando un abrazo con el cariño y la gratitud de siempre. Y pues sí, el mensaje es detectar a tiempo y hablábamos del cigarro y hablamos también de la obesidad. Bueno, hablaba, sí, de la obesidad en las vertientes de la hepatitis y del papiloma. Y de otros tumores, o sea, pero específicamente, no, el vínculo que establecí es que la inflamación crónica es causa de cáncer. La principal causa de inflamación crónica son infecciones. Sí. Y me detuve en el papiloma y en el virus de la hepatitis porque hay vacunas para eso. Pero hay otras infecciones, por ejemplo, por algunas otras bacterias, por ejemplo, el Helicobacter pylori para el cáncer gástrico, hay algunos parásitos en algunos tumores de la vejiga. O sea, hay una serie de inflamaciones crónicas que causan cáncer. Y la obesidad, una de las razones por las que es causa de cáncer es que la obesidad genera un tipo de inflamación crónica en el organismo, altera el sistema inmune y altera varias funciones. Por eso
tiene tantos trastornos a diferentes niveles. La obesidad, lo que se llama el hígado graso, cuando la grasa en el hígado lo inflama, hay mucha gente que tiene grasa en el hígado y no le repercute negativamente, pero cuando va a inflamar el hígado, o sea, cuando produce un tipo de hepatitis, lo que se llama esteatohepatitis, esa es una situación potencialmente premaligna, precancerosa, y es una de las causas por las que ha aumentado el cáncer de hígado, aunque no haya alcoholismo, aunque no haya el antecedente de hepatitis. Bien. Querido Juan, gracias, buenas tardes. Joaquín, muchísimas gracias a ti. Muchos saludos y un abrazo. A ti también te abrazo con cariño, querido Juan, el doctor Juan Sincer.